Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Filtro. Este martes hablaremos del sistema de salud y cómo echar adelante toda la red hospitalaria. ¿Podrá Jimmy Morales curar las heridas de sus electores? Participe con el hashtag SF Reto Salud. La administración de la salud pública será una de las primeras batallas del presidente electo. La cobertura de la red hospitalaria es escasa. Los programas de extensión de cobertura sustituyen algunas funciones ministeriales, pero el abastecimiento de medicinas sigue generando problemas en las comunidades. Los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios se han convertido en áreas de conflicto por la falta de condiciones para atender a los pacientes. ¿Cómo sacar adelante una cartera con problemas presupuestarios? De momento, el presidente electo Jimmy Morales le apuesta a las donaciones y reorientar el gasto. Otro frente que tendrá que superar Morales es la organización sindical, entre ellas el Frente Nacional de Lucha. El presidente electo ha manifestado que no hay condiciones económicas para cumplir con todo lo que ordena el Pacto Colectivo de Salud. Pero el problema del sistema de salud va más allá de la negociación de los pactos y de la corrupción. La inversión se queda corta, y hay quienes se atreven a debatir la necesidad de un nuevo modelo de salud pública. Bienvenidos a Sin Filtro, el tema de salud, un tema del que se ha hablado mucho este año, que sigue siendo importante para la población guatemalteca. Lo hemos visto en las últimas crisis en los hospitales. Estuardo, Daniel, muy buenas noches. Un tema que toca a muchos guatemaltecos y que debería ser una prioridad también para la próxima administración, Estuardo. Parece que todo debería ser una prioridad. No, pero mira, entre salud y seguridad... Es la más urgente, dijo el presidente electo. Eso es urgente. De insistir sobre uno de los casos que por lo menos a mí todavía me resuena en la mente, en que el nuevo gobierno va a salir a pedir limosna. Así lo dijo. Para poder abastecer hospitales y mantener hospitales en funcionamiento mientras se logra algo. El sistema de salud, a diferencia de otros sistemas, su primer victimario es la corrupción. Ese es uno de los victimarios más grandes que tiene el sistema de salud. Luego, dentro del sistema mismo, el grupo de laborantes, sobre todo sindicatos, hay 63 sindicatos ahí, poderosísimos también, que casi sientan a cualquier gobierno, lo ponen a firmar pactos, pero hay datos que muestran que por cada 100 quetzales que tiene el Ministerio de Salud, arriba de 43 quetzales son solo para cumplir pactos, y estos pactos, las obligaciones de los pactos van creciendo. Llega un punto que se vuelve, ya está en un punto que es imposible, porque luego hay otras obligaciones y todo, ¿cuánto te queda para inversión? Y tercero, yo creo que se debe repensar el sistema de salud como lo tenemos, ¿verdad? En salud primaria, salud secundaria, salud, todas esas distribuciones que se tienen en Guatemala. Yo creo que tenemos que salirnos totalmente del paradigma de salud como lo hemos pensado, o como viene pensado desde 1945, y repensarlo a partir de toda la tecnología que tenemos hoy, a partir del conocimiento que tenemos hoy, a partir también de la organización comunitaria como la tenemos hoy, y eso no lo hemos pensado. Daniel, ¿cómo hacer viable un sistema de salud en las condiciones presupuestarias que tenemos en este momento? En las condiciones presupuestarias y con la clase de legislación que acompaña al Ministerio de Salud, es imposible. O sea, en estas condiciones no se puede hacer viable ese sistema. O sea, una vez más, hablábamos ayer del reto en seguridad, pero seguridad está dando ciertos datos que son esperanzadores. Cuando vemos salud, los datos son verdaderamente trágicos, ¿no? Desde los datos macro a estas pequeñas historias de las que estaba hablando Estuardo. Entonces, yo creo que el presidente, que ha dicho que esta es su gran prioridad, y él lo ha dicho en varias ocasiones, si quiere de verdad curar las heridas, como decía en campaña, va a tener que pensar en una reforma, como decía Estuardo, completamente radical del sistema. O sea, porque el sistema tal y como está ahora no funciona y va a seguir pasando tragedias como las del otro día de los 2 niños que murieron por falta de oxígeno. Van a seguir pasando si no se hace una reforma completa a todo el sistema. ¿Cómo hacer que el sistema de salud llegue a todos los guatemaltecos, Estuardo, sobre todo en esa fase preventiva que hablábamos el otro día aquí en Sin Filtro, esa parte que no se toca, no se aborda? ¿Cómo puede hacer que el guatemalteco sienta que existe un sistema de salud que sí le responde?
Bueno, nosotros, un grupo de académicos hace años propusimos los dos sistemas, tanto el de educación como salud. A mí me tocó trabajar en el de cobertura, que era el PRONAD, el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. Y se logró llegar hasta 1.2 millones de niños que no tenían cobertura educativa. Y propusimos un sistema muy similar para el sistema de salud, ¿verdad? Porque se hacía no a través de operadores del sistema de salud. Es que, vamos a ver, es que la ley te dice que es obligación del Estado, pero no te dice que es el Estado el que la tiene que llevar. Aquí nosotros nuestro paradigma es el Estado está obligado, entonces el Estado lo tiene que llevar. No necesariamente. Te pongo un ejemplo claro para nosotros. Las cantidades de comadronas, y hay estudios en la Universidad de San Carlos, en antropología y en medicina, que muestran el papel fundamental que juegan las comadronas, tanto en la prevención, pero también en la diseminación de información. Son muy respetadas, ¿verdad? Y ahora ya también hasta grupo de hombres que se dedican a los trabajos de parteros, en este caso. Entonces, hay niveles comunitarios que pueden extender sistemas de prevención. Y te estoy hablando de los niveles más sencillos, hasta la aldea, el caserío, lo pueden extender como se hizo con el sistema de educación, pero que tiene que pensar muy diferente, ¿verdad? Y se organizó un programa que se llamaba el CIAS, que al final, utilizando ONGs, sí logró llegar, pero la misma lentitud, digamos, de financiamiento del Ministerio de Salud hace que entonces esos programas caigan, porque estos programas tienen que ir, pero el financiamiento tiene que estar constante porque son organizaciones que ya están formadas, fundaciones, por ejemplo, que si no tienen los recursos para llegar, no van a llegar. Y el tema número 1 es prevención. Ahora, cuando hablamos de los programas de extensión de cobertura, hay algunos que son señalados de, pues básicamente, no dedicarse a lo que deberían en el tema de salud. Daniel, ¿cómo poner la lupa también en estos programas de extensión para que cumplan con sus fines? Sí, el problema de la corrupción es un problema inmenso que, como decía Estuardo, ataca especialmente a un sistema que requiere de muchísima inversión. Digamos, esto es algo muy importante. Los hospitales cuestan mucho dinero, las medicinas cuestan muchísimo dinero. Cuando se piensa en sistemas de salud, el gran quebradero de cabeza que tienen todos los países es cómo puedes digamos, permitirte tener la salud que tú quieres. Y si esa salud es pública, mucho más. O sea, ¿quién tiene que pagar todo ese proceso? Por supuesto, todos los contratos de medicinas son importantísimos aquí. O sea, ahí sí tiene que haber un proceso, yo diría, sobre todo, de profesionalización, una vez más, del aparato burocrático dedicado a salud, de tecnificación de ese proceso, porque para mí es la pieza fundamental, o sea, la variable fundamental, que lo explica mucho mejor que el sistema electoral o que lo explica mucho mejor que del perfil sociodemográfico de quién está en el poder, es que la burocracia esté profesionalizada y esté separada del ámbito político. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado de esa unión del ámbito político y el ámbito burocrático? Gustavo Alejos y sus compras completamente, digamos, sobreestimadas de medicamentos, y la ineficiencia que en última instancia lleva a que tengas a esos dos pequeños muriéndose de falta de oxígeno, cuando es un problema que puedes compensar solo teniendo procedimientos profesionales dentro de un proceso de compras transparente. Exacto. Vamos, en el tema del proceso de compras, el presidente electo hablaba de una licitación quien tuviera a la baja, ¿no?, para lograr precios más módicos. Pero hay cabilderos detrás de las grandes empresas farmacéuticas también. Va a tener presión desde ese sector. ¿Cómo ejercer entonces ahí sí que una mano dura en el tema de la compra de medicamentos? Interesante el uso de tu frase, ¿verdad? Sí, mejor hay que cambiar la expresión, Ben. Pero mira, yo no entiendo por qué las compras tienen que hacerlas en Guatemala. Ese es el primer punto que para mí es sorprendente. Mira, ¿por qué no se sale públicamente al mundo a comprar? Y todo lo tenemos que hacer en Guatemala. 1. 2, no estoy muy seguro. Yo creo que para los hospitales hay un abastecimiento, pero ¿por qué no? Si se tiene toda la data anterior, ¿por qué no se hacen proyecciones de demanda de medicamentos y que hayan proveedores de medicamentos y que estén, como dicen, just on time, right on time, o sea, justo a tiempo, en el tiempo que se necesita?
para no tener grandes pisos y grandes bodegas. Flaminia, la doctora Flaminia, decía algo que a mí también me impactó, porque ella dice, bueno, digamos que no hay comisiones, 0 comisiones, los precios bajan, hay más... más abiertos. hay más medicamentos, o hay disponibilidad de medicamentos. ¿Y lo que se les ahorraba? Y entonces uno se queda pensando, es cierto, porque todos los periodistas hemos visto cuando se han encontrado las cajas de medicamentos en el tapanco, pues en el cielo falso de los hospitales, cómo sacan eso. El robo hormiga. El robo hormiga, pero robo hormiga de 10,000, 20,000 enfermeros, cuando sentís ya no hay nada. Entonces tenés esto. Entonces hay también que ver en esa auditoría, en esa burocracia profesional, también está la burocracia profesional de auditoría. Porque tiene que ver, digamos, lo que se compra a precio, a precio, digamos, bueno. Lo que estabas hablando, Jimmy Morales, es una indexación de precios, básicamente, si lo entendí bien, es indexemos los precios para que entonces no haya posibilidad de que alguien meta su mano y que aún el dato que da en precio, el precio indexado vaya a la baja. Y entonces empieza como una puja de precios. Claro. Es un precio indexado a la baja. Eso es lo que... Vamos a un corte de esto, vamos a seguir hablando del tema de seguridad y sobre todo el proceso de compras de medicamentos y también la forma como se distribuyen los mismos en el sistema de salud. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, ya lo sabe, participe con el numeral SF Reto Salud, un reto bastante grande para el presidente electo, ya lo dijo acá, es una prioridad, es urgente. Daniel, vamos a entrarle al tema de comprar medicina al precio real, no a crear crisis como veíamos con el tema de X. Sí. Yo cuando decía antes la profesionalización es quién está en las dos, digamos, en las dos partes de la negociación de un contrato de medicamentos. Si lo que hay son dos entidades políticas, vamos a decirlo así, si lo que hay es un político y otro político, o alguien que juega a política con un político, entonces lo normal es que acabes teniendo el resultado que tenemos en Guatemala. Si en cambio todo eso está guiado, y ahí hay también incentivos perversos, y no es un sistema perfecto, y es un sistema que muchas veces es muy caro, pero si de las dos partes, pero especialmente de la parte compradora, que en este caso sería el Estado, hay alguien que está pensando en cuánto medicamento necesito, para cuánta gente, cuáles son las fechas de caducidad, o sea, se está pensando en términos técnicos, esa persona... Creo que, y además es una persona que conoce bien el mercado y sabe que si le están sobreestimando el precio o no, ¿verdad? Que eso, una vez más, también se discute políticamente. Y creo que tenemos un sistema en general menos corrupto. O sea, yo aquí lo que me estoy apoyando es una literatura de ciencias sociales que básicamente te viene a decir que la variable más importante para entender por qué un país es corrupto o no corrupto no es la cultura, no es que las personas de un país corrupto sean mejores que las otras, no es que aquí tengamos en nuestro ADN, en nuestros genes, la corrupción, digamos, traída por los españoles en su momento. Todo tiene que ver, lo hablamos cuando hablamos del caso FIFA, todo tiene que ver al final con instituciones. O sea, en el caso FIFA, los corruptos son suizos, son belgas, son gente que en principio viene de países muy poco corruptos. Pues esto es igual. Es una cuestión del sistema. Y lo más importante del sistema, esa es la tesis que yo defendería, aunque no es una tesis perfecta, es que si tú tienes una burocracia profesionalizada, alguien que está pensando en el largo plazo, alguien que ha estado años antes que el político que llega y que va a estar después y cuya vida laboral no depende del político, tienes un sistema que es mucho menos corrupto que cuando todo eso está unido, entrelazado y todo son negociaciones políticas. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Para el próximo ministro de Salud, ¿deberíamos de buscar un perfil gerencial o un médico? Yo soy de la idea que deberá ser un perfil gerencial con alguna experiencia precisamente en estas cuestiones de compra, pero sobre todo eficiencia. En Guatemala cometemos el error fundamental, y esto no solo va para salud, es que el ministro de Salud tiene que ser un médico. El médico no sabe nada de gerencia, sabrá de cirugías y sabrá de oncología y sabrá de cardiología, pero no de gerencia. Para eso hay gerentes. Y que el ministro o la ministra de Educación tiene que ser un pedagogo. El pedagogo sabrá de estrategias de enseñanza, ¿verdad?
pero no necesariamente de administración educativa. Y el ministro de Cultura, que es una vergüenza y eso deberíamos protestar, tiene que ser un indígena. Siempre ponen ahí un muñeco folclórico, ¿va? Porque es el de cultura. Entonces tiene que ser un indígena. ¿Por qué no lo pone el presidente del Banco de Guate? Vamos a ver, ¿por qué no? Ahora, pero entonces no tiene que ser un doctor. Eso es lo peor que nos puede pasar. Ahora, un componente importante del perfil de ese ministro, tal y como está la cosa ahora, necesita ser una figura política fuerte, porque se enfrenta con un sindicato o con sindicatos, pero especialmente con Lara y compañía, que no hay que olvidarse, y esto es algo muy importante. Estamos haciendo estamos recordando cómo ha sido este año, y una de las cosas que se van a hacer sin filtro en estos programas es acordarnos del movimiento ciudadano y todo lo que pasó. El sindicato que se puso a favor, y esto que no se nos olvide, de Otto Pérez Molina, cuando peor estaba la cosa, fue el sindicato de salud, fue Lara. Entonces, estamos hablando de una de las figuras políticas más deleznables del ámbito guatemalteco. Alguien que está dispuesto a asociarse con el diablo si le da lo que está pidiendo. Y esto creo que si nos trae algo bueno el movimiento ciudadano es no olvidarnos de estas cosas, no olvidarnos quién es quién y quién estuvo a favor de quién cuando las cosas se puso en duda. Esperemos que y logra el pacto colectivo, También. El pacto colectivo más dañino y más grande y más costoso para nosotros los guatemaltecos lo logra Lara. Pero por pura presión, con contubernio de Otto Pérez. Pero para entrarle a ese pacto colectivo es necesario una figura fuerte y de peso en el encabezando el Ministerio de Salud. Fuerte, sí. Que tenga la cintura suficiente para poder luchar en contra de las fuertes presiones que van a generar estos grupos. Y conocimientos gerenciales. Es que si no Si no tiene te los perdés. conceptos de administración, puede ser muy buen político, pues se le derrumba. Ya solo está para darle un empujoncito y se cae todo. Pero tiene que ser ahí. Otra vez salgamos del paradigma de que el ministro de Salud tiene que ser un doctor. Y no sé de dónde sacamos eso. Del 45 creo que traemos esa idea de que tiene que ser un doctor. Pero tiene que ser alguien en gerencia y tiene que tener mucho conocimiento de compras y contrataciones, sobre todo a nivel internacional. Costos. Tiene que estar, el ministro tiene que estar todo el tiempo jugando con costos. Vamos a ver una renegociación del pacto colectivo. Creo que va sí. a entrar el presidente electo. Yo creo que debería el presidente electo utilizar, digamos, por lo menos la inquietud ciudadana para empezar a meter presión en estas cosas. Porque esto sí preocupa bastante a la gente y yo insisto, los sindicatos y especialmente estos sindicatos de salud son sindicatos clientelares. Son sindicatos politizados que son uno de los grandes enemigos de que exista verdadera profesionalización en el sistema de salud y por lo tanto que se tomen decisiones técnicas y profesionales en ese ámbito. Si no te enfrentas políticamente a este sindicato, vas a seguir con el mismo problema estructural. Ahora, hay que reconocer que el presidente electo en este momento tiene la popularidad suficiente como para entrarle al sindicato de salud. Uno de los primeros tendría que ser a los pactos colectivos. La ciudadanía, no al revés, ¿no? La ciudadanía le tiene suficiente manía al sindicato de salud como para que le entres también. O sea, no solo es en positivo, sino en negativo. Aparte que la bienvenida, ¿quiénes le van a dar la bienvenida al nuevo presidente? El sindicato de salud y el sindicato de educación. Las Que joyas los dos blancas. funcionan. Porque se tienen que posicionar políticamente. Claro. Por eso es que el otro sí tiene que tener fuerza Tienen que política, hacer, tiene que tener conocimiento. es que siempre es lo mismo, es mecanismo de fuerza para sentarte a negociar y decir, ¿quieres tener 4 años tranquilos o quieres tener 4 años duros? Si quieres tener 4 años tranquilos, cuesta esto. Pero esos 4 años con este pacto que tenemos, y la cosa ya está débil, esa empieza la quiebra total. Antes de los 4 años. Es impagable ese pacto colectivo, es impagable. En este pulso de fuerzas, porque vamos a ver un pulso de fuerzas entre estos dos sindicatos que funcionan muy bien. Gana Jimmy Morales. Se le entra. Si tiene a la ciudadanía y empieza a explicar a la ciudadanía de manera simple, de manera sencilla, por qué las cosas no son factibles. Pueden ser sueños de lo más lindo, pero no son factibles financieramente. Creo que la ciudadanía va a empezar a entender, hasta la gente de los mismos sindicatos va a empezar a entender que no es factible. Pero solo sí con la comunidad de lado. La clave es lo que dice Estuardo. O sea, la clave es que le explique a la ciudadanía. Para mí, van a ser 4 años de comunicación política. O sea, aquí la clave del éxito de Jimmy Morales o no, porque Jimmy Morales no tiene
una estructura detrás, no está acuerpado por lo que está acuerpado, sistemas en muchos casos clientelares y corruptos, pero sistemas fuertes otros presidentes, va a ser su capacidad de conectar directamente con la población. Y a día de hoy creo que Jimmy Morales ha dejado mucho que desear en esa parte de comunicación. Creo que tiene que mejorarla mucho, tiene que tener una estrategia de comunicación y tiene que tener un mensaje bastante más coherente. Y desde luego no tiene que ir a programas de televisión a enfadarse con periodistas que le hacen preguntas duras, ¿verdad? Bueno, regresamos en un momento, vamos a un corte, les damos la invitación para que sigan enviando sus comentarios con el numeral SF Reto Salud. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de salud, numeral SF Reto Salud. La salud pública está en el presupuesto de la Nación, se aprobó para este año, se le quitaron algunos millones, cosa que fue señalada y criticada por algunos partidos políticos. ¿Cómo vamos a ver el gasto en salud? ¿En dónde hay que poner los puntos sobre las IES para que no se nos vayan recursos que ya de por sí son pocos? Daniel. Una vez más, si las decisiones siguen siendo políticas, vamos a tener un problema, vamos a tener los mismos problemas. Vemos muchas ONGs que están asociadas con algunos personajes políticos también. Estas ONGs que están encargadas de salud. Hay que ponerle ya un cerco a ese flujo de recursos. ¿Y cómo? Claro, bueno, el cómo es complicadísimo y ahí no sé si nos da tiempo a meternos. Si no, esto pasa exactamente lo que hablábamos ayer con el sistema de seguridad. Si en la nueva presidencia no entra con la idea de que hay que reformar el sistema, si no entras con la idea de que en realidad aquí lo que hay un problema es de diseño, no es un problema de que tal persona está robando o que Gustavo Lejos tenía unos contratos muy onerosos con el Estado o que está esta ONG o estos proveedores, si nos quedamos en esa depuración, las cosas van a volver a pasar exactamente igual. O sea, al final el problema del oxígeno y de los niños tenía que ver con que no había dentro del aparato administrativo un buen procedimiento para contemplar una falla en ese sistema de oxígeno. No era tanto un problema de dinero. Si hubiesen detectado ese problema antes, se hubiesen reorientado recursos ahí porque ningún ministro quiere tener el titular que tuvo ese día. Es un problema administrativo de no saber qué hacer, de que pasan horas y de que nadie sabe a quién llamar y cómo compensar ese problema. Una vez más, el problema es de profesionalización. Claro que tiene que haber un acompañamiento de la CICIG y el golpe a Gustavo Lejos es clarísimamente en ese sentido para que entremos a depurar. Pero si solo depuramos y volvemos a llenar lo mismo de la misma calidad de actores, vamos a tener exactamente el mismo problema. Un elemento especial y fundamental para repensar un sistema de salud, reformar un sistema de salud, es el buen salubrista. La persona que trabaja, tal vez por no el mejor de los salarios, que no está percibiendo ni comisiones ni se está robando la medicina. ¿Qué mensaje se le da a uno a ese salubrista que muchas veces incluso es ignorado por los líderes sindicales? Mira, es una pieza fundamental en sobre todo en los diferentes niveles de la salud. El salubrista, en los sistemas, los diferentes niveles descansan precisamente o deberían descansar, pero en muchos casos descansa sobre el trabajo del salubrista, que incluye también, por ejemplo, extensionistas, incluye enfermeras que están trabajando en funciones salubristas a niveles locales, pero sobre todo el salubrista creo que es el menos identificado y es una pieza fundamental en términos de la prioridad. Preguntaste acerca de las prioridades en la pregunta antes, y esa es una posibilidad enorme para obtener esa información que necesitamos, sin dejar, por supuesto, que el tema mediático, el tema, digamos, más visto es faltó oxígeno y se murieron los niños, y todos nos lamentamos de eso. Pero a nivel local, a nivel de las aldeas en Sayaché, a nivel de las aldeas en San Francisco el Alto, a nivel de la ciudad de San Diego, Zacapán, a nivel de las acciones, ¿verdad?, que se tienen ahí solo el salubrista puede entrar, y estos entran a pie, entran en moto, entran en caballo, entran en canoa, entran hacen un trabajo extraordinario y ha sido el menos reconocido, ya no digamos el menos identificado.
Por eso es que yo regreso a las comadronas, regreso a la gente que trabaja en salud, ¿verdad? Que no son necesariamente los profesionales formados a nivel de universidad, pero que conocen la necesidad y conocen también mucho de la localidad y conocen, por ejemplo, formas de curación que aplican y de qué otra forma fuera mucho más grande la cantidad de, por ejemplo, de mortalidad materno-infantil o morbimortalidad, o tendríamos niveles muy altos, pero ellos lo están haciendo con poco reconocimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es que se le puede ayudar a él, por ejemplo, con la tecnología, para poner un ejemplo, se le puede apoyar a ellas y a ellos, que se le puede dar con mejores instrumentos, que en realidad no es muy costoso. Y ahí es donde entran precisamente las ONGs. Hablabas de las ONGs y muchas están siendo cuestionadas, pero hay fundaciones magníficas en Guatemala que hacen un trabajo formidable, sorprendente del café, del azúcar, digamos, fundaciones, no sé, como la Fundación Castillo, todos esos son unos trabajos enormes que estas son las que hay que apoyar, son los vehículos entonces para poder llegar, que también tienen su sistema, digamos, de salubristas, entre comillas, sus sistemas de trabajadores locales, que unidos a los salubristas es muy sinérgico el asunto, el resultado es más grande que solo sumar salubristas. ¿Se va a lograr la gratuidad con todo este panorama adverso? Porque a veces se habla de gratuidad con una cuestión así bastante etérea y bastante idílica, ¿no? Pero se va a poder lograr en algún momento con todos esos números rojos. Pero si hablamos de gratuidad, te estás refiriendo a que el paciente no pague, porque como bien decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. O sea, aquí todo se paga. Tampoco es medicina gratis, ¿no? O sea, eso de que la gratuidad es complicado. Y luego, realmente, ¿qué es lo que tiene que ser gratuito? O sea, digamos, en Europa nadie te paga tu salud dental, por ejemplo. Hay muy poquitos seguros dentales que sean públicos. Y uno, por ejemplo, asumiría que si tú tienes miopía, pues tú te tienes que comprar tus lentes, ¿verdad? Entonces, en realidad ahí también hay esas nociones, que son nociones que exportamos en Guatemala de Europa en gran medida y de los estados de bienestar europeo, hay que readaptarlas aquí, con las condiciones que tiene Guatemala. Si nos ponemos, y a veces pasa eso, en las legislaciones nos ponemos como objetivos muy altos, ¿verdad? La gratuidad sería uno de esos objetivos y después nos encontramos que no tenemos el aparato administrativo para hacerlo. O suficientes recursos. No, por eso, digamos, el aparato administrativo incluye también los recursos o incluye la capacidad digamos, de profesionales para hacerlo. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es no, nunca vamos a conseguir la gratuidad. Lo que tenemos que hacer es reorientar la gratuidad. O sea, tenemos que ver qué es lo que es prioritario para solucionar los problemas más urgentes que tiene el sistema de salud. Decía Estuardo que hay que descansar quizá en opciones que sean creativas, que sean de bajo costo, aprovechar las redes de información, utilizar el sistema de cobertura educativa, por ejemplo, para generar prevención en salud también. O sea, todas esas cosas que puedan reducir costos dado cómo está el sistema ahora. De ahí de lo que estamos hablando, para poder generar el sistema de salud público que nos gustaría, algunos, requiere ya de un cambio que no van a ser en estos 4 años ni van a ser en los próximos 16, que requiere que se genere un cambio descomunal de reforma del Estado. Yo creo que sí hay que hacer notar que el pacto colectivo no toca el tema de calidad en el servicio de salud en ningún punto. No, o sea, los sindicatos no están preocupados de eso. Desde solo luego, en las prestaciones, no está sobre haciendo todo en la declaraciones prestación sobre laboral. cómo profesionalizar más el sistema de salud. O cómo apoyar a salubristas. Está haciendo declaraciones Claro. siempre cómo tener mejores condiciones, claro, siendo él el que negocia y llevándose la mejor parte del A ver, pastel. llegamos ya a la etapa de las conclusiones, teniendo en cuenta, en mente, las dos referencias de los hospitales, San Juan de Dios y Roosevelt, donde ambos, cuando se nombran directores, son problemas porque en sí mismos son como pequeños países con sus casos de corrupción Países, y todo. no, feudos. Feudos, mejor dicho. Ahora, en esta etapa de conclusiones, nuevamente a la administración que entra, ¿cuál debería ser la prioridad para por lo menos entrar con pie derecho en este tema urgente? Complicado, difícil políticamente, pero hay que renegociar el pacto colectivo. No los pactos colectivos. Y esto va para educación también, no solo para salud, porque al final fueron entremezclados. Son como gemelos. Sí, son como gemelos. Entonces, pero el de salud es muy importante. Segundo, repensar la forma de compras. Y la indexación es un buen camino, no es el único, pero es un buen camino. Indexaciones en los cuales la pieza principal de información a quien propone, que es el precio,
más o menos, porque teniendo esa pieza de información, estos de los vendedores de medicamentos matan por esa pieza de información. Incluyanla entonces dentro de una franja que esté indexada, entonces cualquier precio que ellos den les afecta para arriba o para abajo. Hay que jugar con eso. Y tercero, es un problema administrativo y eso tiene soluciones gerenciales. Y para eso, entonces, un ministro que no necesariamente, si es un doctor con capacidades gerenciales, eso sería el ideal, eso sería magnífico porque entendería también el hospital. La cintura también para eso. Pero en términos generales sí tenemos un problema administrativo. Okay. Daniel. Optar por la profesionalización de la burocracia, en este caso en general. Yo me metería a hacer una reforma de la burocracia, de la profesionalización burocrática general, pero concretamente en este caso del sistema de salud, intentar que la gente que esté ahí no lo esté por razones políticas y reformar el sistema para que eso no sea así. Esa sería para mí una prioridad, pero de reforma. En cuanto a las prioridades políticas, sí, entra con una figura política fuerte que sepa de cómo movilizar recursos, métele al tema de contratos de medicamentos, bájale el costo todo lo que puedas e intenta a partir de ahí reestructurar tu acción para que, en última instancia, si le quieres entrar a eso, que es un tema bastante difícil y el presidente va a tener que elegir sus batallas, pelearte con los sindicatos. Pero eso sí, no te pelees con los sindicatos, pelea con los diputados y con todo el mundo a la vez y con la prensa a la vez, no lo hagas. O sea, elige bien qué batallas quieres. ¿Quieres esta batalla? Es una buena batalla, yo creo que es fácil crear un discurso que haga que la ciudadanía te apoye en este sentido. Y recordemos que en este caso la corrupción cuesta vidas. Esto es muy sensible. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por darnos la oportunidad de poder profundizar en este tema de salud. No es solamente cuestión de números, es una cuestión, como hablaba Daniel, de sistema, de repensar modelos. Muchísimas gracias, estamos acá desde las 10 de la noche para el análisis directo y ágil, aquí en Sin Filtro. Las conclusiones usted las saca. Muy buenas noches.